¿Están algunas familias realmente malditas? ¿O su racha de mala suerte fue solo una serie de coincidencias? Si están malditas, ¿qué causó estas maldiciones? Examinaremos 3 supuestas maldiciones familiares en este video. Antes del video de hoy, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormal Listed, entonces ve a criminallylisted.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. Número 3. Los Guinnesses. Dublín, Irlanda, 1759. Mientras un hombre llamado Arthur caminaba por las calles de su amada ciudad natal, lamentaba la embriaguez y el alcoholismo que parecían asolar la ciudad. Y fue en ese mismo momento que Dios mismo separó las nubes y habló con Arthur. Le pidió al joven que actuara sobre la condición de los hombres. Le dijo que preparara una bebida que en realidad fuera buena para ellos en su lugar. Y eso, según la leyenda, es como Arthur Guinness inventó su mundialmente famosa cerveza Blackstock. Por supuesto, esta leyenda es muy sospechosa. Posiblemente fue creada por una compañía de marketing emergente. Lo que es real, sin embargo, es la recepción que desde el día en que Arthur golpeó por primera vez un corcho en su primer lote de Guinness, a pesar de miles de millones de dólares en ventas durante más de 200 años, él y generaciones de su familia han soportado una maldición amarga. Para acompañar su amarga cerveza. Como muchas familias irlandesas de la época, Arthur y su esposa tuvieron muchos hijos. De hecho, suficientes para vestir un equipo de hockey propio. No solo para un juego, sino para todos los jugadores. Arthur y su esposa, Olivia, tuvieron 21 hijos en el transcurso de 22 años. Trágicamente, solo 10 de esos niños sobrevivieron a su primer cumpleaños. Tal vez eso no es tan raro para la época. La tasa de mortalidad infantil era abismal en aquel entonces. Pero lo que es peculiar son los destinos de los antepasados que surgieron de esa primera generación. Esos 10 hijos supervivientes salieron y se multiplicaron de una manera importante. Para mediados del siglo XX, cientos de personas podían vincularse con el nombre de Guinness. Pero esa conexión, que solo tenía unos pocos cientos de años, vino con un precio. Entre 1965 y 1997, hubo más de una docena de trágicas muertes bajo el escudo de Guinness. Hubo 3 accidentes de coche, 2 suicidios por salto y una caída accidental. Añade a la mezcla el SIDA, el alcoholismo, un secuestro, un ataque fatal de asma, un accidente de escalada e incluso un asesinato. En 1978 la familia alcanzó la cima mundial a los 16 años. La familia la despidió en 6 funerales. 4 debido a sobredosis de drogas, 1 más por otro accidente automovilístico, otro por Lady Henrietta Guinness, quien se quitó la vida ahorcándose. En su nota de suicidio escribió que si hubiera sido pobre, habría sido feliz. ¿Pero qué causó tanta miseria para el clan que una vez fue apodado la familia real de Irlanda? Muchos familiares están divididos sobre la existencia de una supuesta maldición. Algunos lo asocian a mera cantidad. Con tantas personas capaces de rastrear su linaje hasta Arthur Guinness, es inevitable que haya algunas ramas rotas en el árbol familiar. Pero si hay una maldición, una fuente de ella puede haber venido de la primera destilería Guinness en Dublín. En 1759, Arthur erigió su cervecería cerca de la antigua puerta de St. James. En tiempos antiguos, la puerta era un lugar sagrado para los celtas. Se reunían allí para bañarse y ungirse en el manantial adyacente, un pozo sagrado que había sido bendecido por el clero local. Se afirma que las aguas del pozo poseían poderes curativos y de bendición milagrosos. Pero cuando Arthur Guinness tomó el sitio para su cervecería, descubrió que el agua se volvía salobre e imbebible. Así que emprendió un proyecto que reenvolvió el agua en tuberías que utilizó para enfriar su cerveza negra fermentada. Dependiendo de a quién le preguntes, el uso de esta agua sagrada, aunque indirectamente,
puede haber hecho que la cerveza atraiga a los fieles locales, aumentando su popularidad, o maldito a Guinness y a toda su familia para las generaciones venideras. 2. Los Habsburgo 2. 2. Los Habsburgo. Al hablar los Habsburgo de los Illuminati y el nuevo orden mundial, podrían referirse inconscientemente a su propia familia. Remontándonos al 1300, esta estirpe con base en Viena lo tiene todo en términos de oscuros imperios secretos. Llena de endogamia e incesto, el árbol genealógico de los Habsburgo ha alardeado de innumerables duques, archiduques, condes, emperadores, monarcas y políticos. Incluso la sala del tesoro familiar es impresionante. Café lo que era legítimamente suyo. Aunque, en lugar de usar una espada, utilizó un anillo. Frederick envió sistemáticamente a sus hijos a casarse con otras grandes dinastías de Europa. Estas bodas consolidaron y expandieron no solo su poder, sino también su riqueza. Gracias a las dotes asociadas con estos matrimonios, el tesoro de los Habsburgo creció exponencialmente. Fue a través de un matrimonio que la familia obtuvo la preciosa gema que eventualmente los llevaría a sus rodillas, el diamante florentino. Aunque los orígenes exactos de esta gema verde-amarillo brillante de 136 quilates son desconocidos, lo que se sabe es que fue extraída en India en algún momento alrededor del siglo XIII. Algunos relatan que salió de India después de que fue robada de un templo a la diosa hindú Sita. Al igual que otra gema maldita e infame, el diamante Hope. La leyenda dice que la diosa maldijo a quien quiera que entrara en posesión de la piedra como castigo por la profanación de su templo. Después de que fue robado alrededor de 1615, el diamante llegó a las manos de Fernando II de la dinastía Medici. Desde allí, el diamante pasó por algunas generaciones hasta que el último gran duque de Medici murió en 1737. Tomando el control como gobernante de la dinastía, estaba el Sacro Imperio Romano, Francisco I. Su matrimonio con la emperatriz Habsburgo María Teresa de Austria colocó entonces el diamante florentino en el tesoro de los Habsburgo. Y en unos pocos años, Francisco y Teresa regalaron la piedra a su hija, María Antonieta. La mayoría de los estudiantes de historia conocen el trágico final de Antonieta. Y lo mismo se puede decir de otros miembros de su hogar. El diamante se extendió a la familia a lo largo de los años. Considera un ejemplo de esta trágica descendencia. El 10 de septiembre de 1898, la emperatriz Lisbeth de Austria fue asesinada después de que la apuñalaron con una larga aguja oculta en el mango de un paraguas. En 1889 su hijo, el príncipe heredero Rudolf de 30 años, y su amante de 17 años, fueron hallados muertos en su cabaña de caza húngara, 9 años antes. Parece que Rudolf disparó a su amante y luego se suicidó. Se cree que fue un asesinato-suicidio o un pacto de suicidio. Pero hay rumores de que la esposa de Rudolf, la princesa Stephanie, pudo haber buscado venganza no solo por el affair, sino por el hecho de que Rudolf le había dado sífilis y la dejó incapaz de tener hijos. El padre de Rudolf, Franz Ferdinand, era el heredero de la línea Habsburgo. El trono austrohúngaro fue entregado al primo paterno de Rudolf, el archiduque Franz Ferdinand. Y se dice que su asesinato en 1914 fue la causa directa de la Primera Guerra Mundial. Desde un diamante robado en un templo indio hasta 40 millones de víctimas, eso es un gran número de muertes para una maldición. La muerte de Ferdinand finalizó la guerra de 800 años. La muerte de Ferdinand acabó con los 800 años de influencia de los Habsburg en Europa.
Aunque el considerable e invaluable tesoro de la familia hoy se encuentra en varios museos de Austria, la piedra que lo inició todo no está entre ellos. Desapareció en algún momento del siglo XX. Hoy en día, hordas de cazadores de tesoros siguen buscando la gema maldita, que hoy tiene un valor de $20 millones. Pero quizás deberían tener cuidado. Aunque hallarla podría enriquecerles, también podría costarles. Los Kennedy. Ninguna lista de maldiciones familiares estaría completa sin la inclusión de los Kennedy. Aún así, la mayoría, incluso con un leve conocimiento de la historia, probablemente conozcan las principales tragedias de la familia Kennedy. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963 a la edad de 14 años. Su hijo, John F. Kennedy Jr., murió en un accidente de avión en 1999 a la edad de 38 años. Su hermano, Bobby Kennedy, asesinado a los 42 años en 1968. Y su hermano mayor, el accidente de coche en estado de ebriedad de Ted Kennedy, que se cobró la vida de Mary Jo Kopechny de 28 años en 1969. Pero ha habido otras instancias trágicas quizás menores, dentro del clan Kennedy, algunas que quizás no son tan conocidas. El luto para la diócesis comenzó en 1944 cuando Joe, el hijo mayor de Joseph P., y Rosemary, el hermano mayor de JFK, murió a los 29 años cuando su BQ-8 Liberator explotó sobre el Canal de la Mancha durante la Segunda Guerra Mundial. 4 años después, su hermana menor, Kathleen, también murió en un accidente de avión. Mientras volaba con su esposo, Lloyd Peter Fitzwilliam, su de la Valentín Dove se encontró con mal tiempo y se estrelló contra una montaña en el Valle del Ródano. Tenía 28 años. Ted sobrevivió a un accidente aéreo antes de su mortal accidente automovilístico por ebriedad. En 1966, su avión charter con otras 4 personas se topó con una densa niebla y tormenta eléctrica. Tras rozar los árboles cerca de Springfield, Massachusetts, se estrelló. Por supuesto, Ted sobrevivió, pero el piloto y otro pasajero murieron. Algunas de las adversidades que tuvo que soportar la familia Kennedy no fueron tan grandes como accidentes de avión y asesinatos. David, hijo de Bobby Kennedy, falleció por sobredosis de drogas en 1984, a los 28 años. Robert F. Kennedy Jr. también se volvió adicto a las drogas. Tras el asesinato de su padre, desarrolló una adicción a la heroína que costaba $1,000 semanales para 1983. Hoy, aunque limpio y sobrio, sufre de distonía, que afecta a la laringe y le dificulta hablar claramente. En 2012 su esposa, Mary, murió por suicidio en su casa en Bedford, Nueva York. Tenía 52. La adicción a las drogas también se cobró la vida de Shershaw Kennedy Hill, nieta de Bobby Kennedy, en 2019. Murió de una sobredosis accidental en el complejo familiar Kennedy a la edad de 22 años. 4 meses después, la otra nieta de Bobby, Maeve, de 40 años, junto con su hijo Gideon, de 8 años, se ahogaron cuando la canoa en la que estaban volcó en Maryland. Mientras tanto, otro hijo de Bobby Kennedy, Joe Kennedy II, también fue golpeado con una supuesta maldición. En 1973, mientras conducía un jeep descapotable con su hermano, David, el jeep volcó. Aunque los chicos Kennedy estaban bien, la novia de David quedó paralizada en el accidente. Michael, el otro hermano de David y Joe, murió de niño en 1997. Falleció a los 39 años tras chocar contra un árbol esquiando en Aspen. Y aún más tragedias de Kennedy estaban relacionadas con la salud. El cáncer se llevaría la vida de Jackie Kennedy en 1994. Unos 30 años antes, su enfermedad respiratoria se llevó la vida de su hijo recién nacido, Patrick. El cáncer de cerebro venció finalmente a Ted Kennedy en 2009. Edward Jr., su hijo,
también sufrió de cáncer en 1973 a los 12 años. Y aunque fue afectada por cáncer de pulmón, la hija de Ted, Cara, venció la enfermedad, solo para morir de un ataque cardíaco repentino en 2011. Se rumoreaba que la hermana de Ted, Rosemary, nació con un problema de aprendizaje que su padre intentó solucionar con una lobotomía en 1941. El procedimiento la dejó con daño cerebral. Falleció en 2005 a la edad de 86 años. Sin embargo, vivió toda su larga vida en una institución en Wisconsin. Algunos podrían indicar que tantas tragedias son simplemente parte de la vida en grandes familias con múltiples ramas genealógicas. Pero hay otros que dicen que hay fuerzas antiguas en acción. El clan Kennedy moderno se remonta a 1740, en el condado de Wexford, Irlanda. Según la leyenda, un antepasado Kennedy una vez destruyó un fuerte de ferry en su tierra. Se decía que estos montículos de tierra eran los restos de las viviendas de los antiguos celtas. Según el folclore, su destrucción resultaría en una maldición familiar. Pero las ramas del clan Kennedy que se quedaron en Irlanda nunca han reportado nada parecido a la misma línea de maldición. Así que hay otra corriente de pensamiento que afirma que la maldición es más reciente, y sus orígenes en la década de 1920, como Jim Kashim Yah. Traducido del hebreo, la frase es un hechizo místico yiddish que esencialmente pide que se borre el nombre de alguien. Durante la Gran Depresión, el patriarca Joseph Patrick Kennedy Sr. fue un notorio varón ladrón. Hay innumerables ejemplos de él manipulando los precios de las acciones para poder hacer millones. En los años 20, Joe Sr. ayudó a John Hertz a conseguir capital para su problemática compañía de taxis amarillos en Chicago. Kennedy usó su influencia para elevar el precio de las acciones de la empresa. Luego, los dos hombres vendieron alto, haciendo una fortuna, antes de que el precio de la acción se desplomara. Hertz usó sus millones recién ganados para adquirir una empresa de renta de autos. Pero las transacciones turbias de Kennedy dejaron a los accionistas de la compañía de taxis con pedazos de papel sin valor. Porque esos accionistas eran principalmente personas de la clase trabajadora, y porque la fuerza laboral de Chicago en ese momento estaba compuesta por multitudes de inmigrantes judíos, quizás fue una de esas familias deshechas quien inició la maldición sobre el nombre de Joe Kennedy, manifestando miseria para sus hijos, y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, hasta que el nombre de Joe Kennedy sea finalmente borrado. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te gustó, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si eres nuevo en este canal, verifica nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos de historias de crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde encuentres buenos podcasts. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Nos vemos la próxima vez.